Soy Belén Avilla Vera y el día de hoy vamos a continuar con la parte 2 de la anatomía patológica del sistema tegumentario. Bueno, en este caso vamos a hablar de las dermatitis ampollosas y pues les voy a hablar de todos los trastornos ampollosos, que es un grupo de enfermedades en las que las ampollas son la característica como más distintiva. Me gustaría comentarles primero que aunque las ampollas pueden aparecer como una manifestación secundaria en trastornos como infecciones virales o dermatitis, en este caso especialmente en los trastornos ampollosos son como el síntoma central. Y por otro lado es importante tener en cuenta que estas ampollas son resultantes de anomalías en la adhesión o una disminución en la cohesión entre los queratinocitos del epidermis. Y los vamos a dividir en tres, o bueno, los que vamos a abordar el día de hoy son tres: el pénfigo, el pénfigoide ampolloso y la dermatitis herpetiforme. En el caso del pénfigo, pues como su definición lo dice, es un trastorno ampolloso autoinmunitario. Este es poco frecuente y lo que se da aquí es que se pierden las uniones intercelulares dentro del epidermis y las mucosas escamosas, lo que va a desencadenar que aparezcan como ampollas dolorosas. En cuanto a las variantes del pénfigo, vamos a encontrar el pénfigo vulgar. Esta es como la forma más común. En esta se presentan lesiones que van a causar como un dolor a la ruptura. Pueden ser causadas por infecciones secundarias y también se puede presentar un daño bucofaringio como simultáneamente al momento en el que está el pénfigo vulgar. Y como parte de su tratamiento se busca como la administración de inmunosupresores. En el caso del pénfigo fioláceo es como una forma más leve y va a afectar principalmente la piel. En este caso las ampollas se van a encontrar más como a nivel superficial en la epidermis. Se dice que también puede ser inducida por fármacos y también pues se hablaba en el libro que existe una forma endémica infrecuente en Sudamérica que se llama Jogo salvaje, pero pues no había más de eso. Y la otra variante es el pénfigo paraneoplásico. Se dice que este es una forma asociada como un proceso maligno interno, pero eso no está cubierto en esta presentación, no se abordaba mucho de este en el libro, entonces pues no consideré importante como retomarlo. Bueno, para empezar, vamos a hablar de la patogenia del pénfigo vulgar y fioláceo. En cuanto a la definición de nuevo, debo de comentarles que tanto el pénfigo vulgar y el fioláceo son trastornos ampollosos autoinmunes en donde las lesiones se van a dar por una reacción de hipersensibilidad tipo 2 y pues va a afectar tanto la piel como las mucosas. En cuanto a este trastorno, pues se dice que deriva de la formación de anticuerpos IgG que van a encargarse de atacar a las proteínas de los desmosomas. Y estas los desmosomas pues forman parte de las uniones intercelulares que mantienen esta unión entre los queratinocitos epidérmicos. Al ir como estos anticuerpos contra la desmogleína 1 y 3, que es como una de las proteínas fundamentales en los desmosomas, que se encuentra presente en la piel y las mucosas, va a causar una pérdida de la adhesión entre los queratinocitos y esto va a permitir que se formen estas ampollas intraepidérmicas. La distribución que se dé de esta desmogleína o de esta proteína va a determinar como la aparición de las lesiones y dónde se van a encontrar. Por otro lado, pues también participa aquí la plasmina y el que haya una activación de esta enzima proteolítica va a jugar un papel importante porque esta se va a encargar de degradar la sustancia intercelular y va a facilitar el proceso de acantólisis. Esto lo voy a abordar más adelante, lo de la acantólisis. Y pues como parte del diagnóstico, también les coloqué aquí una imagen. Se dice que en la inmunofluorescencia directa podemos observar las lesiones con un patrón a modo de red de pesca. Y esta red va a ser formada por los depósitos intercelulares de inmunoglobulina G. Y bueno, ahí está la imagen, ¿no? En cuanto a la histología,
es importante que tengamos en cuenta que el denominador histológico que van a tener en común todas las variantes del pénfigo es la acantólisis, y en todas las formas del pénfigo también se van a encontrar infiltrados compuestos por linfocitos, macrófagos y eosinófilos. Y como les coloqué en el siguiente esquema, la destrucción de los desmosomas va a desencadenar una pérdida en la adhesión de los queratinocitos, y esta pérdida de la adhesión va a causar que haya una ausencia de estas uniones intercelulares para después formar como hendiduras y vesículas que van a encontrarse dentro del epidermis. Y posteriormente, pues a estas hendiduras y vesículas, más el abombamiento que es resultado de las células que se desprendieron durante este proceso, van a causar la formación de las ampollas. Aquí les coloqué otro esquema que pues en esencia resume lo mismo que ya les expliqué, pero pues por si lo quieren checar. Ahora pues hablando de la morfología y la clínica del pénfigo vulgar, es importante que tengamos en cuenta que va a afectar a personas entre los 40 y los 60 años, aunque puede presentarse en cualquier edad, incluyendo en niños. Las vesículas y ampollas características en esta enfermedad, en este trastorno, van a ser grandes, flácidas y se van a romper fácilmente. Y esto va a causar que se deje como una erosión profunda. Y pues también se mencionaba que pueden estar revestidas por una costra de suero. Las lesiones más comunes se van a ubicar en este caso en el cuero cabelludo, las membranas mucosas, las axilas, las ingles, el tronco y puntos de presión. Y en cuanto a la morfología de este tipo de ampollas, porque cada trastorno tiene como una morfología diferente, aquí van a ser suprabasales. Esto quiere decir que se van a formar justo encima de la capa basal de la epidermis. Y bueno, también les había hablado que otro como subtipo es el pénfigo fioláceo. Y aquí, bueno, en este caso se van a encontrar como las ampollas limitadas a la piel. El daño a las mucosas no es tan común en este subtipo y pues solo se presenta en casos aislados. Y en cuanto a las ampollas, aquí van a ser como superficiales y se van a encontrar a la altura del estrato granuloso. Considerando que están presentes de manera como superficial, se van a ver como zonas con eritema y costras debido a la ruptura de las ampollas. Pero pues, como les decía, estas son como un poquito más superficiales y no van a dejar como esta erosión como tan profunda como en el caso anterior del pénfigo vulgar. Y el segundo trastorno ampolloso que vamos a ver es el pemfigoide ampolloso. Este pemfigoide ampolloso es uno de los trastornos ampollosos autoinmunes, como el anterior. Y como parte de su patogenia, las ampollas se van a producir por un depósito lineal de anticuerpos reactivos. En este caso va a ser la inmunoglobulina G. Estos se van a dirigir contra dos proteínas de adhesión dermoepidérmica, como lo son la BPAG1 y BPGA2. Estas no las coloqué en la presentación. Y van a estar presentes estas en los semidesmosomas. Además de esta reactividad contra estas proteínas, van a ser también reactivos contra el antígeno del pemfigoide ampolloso, que se considera que es el colágeno tipo 17. Lo que va a causar después de esta reacción va a ser que se desencadene una activación del sistema del complemento. Y el activar este sistema, pues lo que va a hacer es que haya una liberación de moléculas inflamatorias como lo es C3A y C5A, como ya lo hemos visto en las clases de inmunología. Y va a haber una reclutación de eosinófilos, neutrófilos y mastocitos. Esto va a causar posteriormente que se liberen sustancias que van a dañar la membrana basal y van a facilitar como la formación de estas ampollas, lo que va a causar como ese daño tisular, ¿no? En cuanto a la morfología y la clínica,
Pues las ampollas en este tipo de pemfigoide son subepidérmicas y el daño se va a encontrar por encima de las células basales. Pero creo que aquí como una característica muy importante es que en este caso no va a haber acantólisis, lo que va a diferenciarlas totalmente de las ampollas del pénfigo vulgar. Por otro lado, pues también podemos encontrar un infiltrado rico en eosinófilos y a la inmunofluorescencia directa vamos a visualizar un depósito de anticuerpos de inmunoglobulinas G en la membrana basal subepidérmica. Bueno, continuando, el pemfigoide ampolloso lo que va a afectar principalmente, bueno, al grupo que afecta principalmente son a personas mayores y se va a caracterizar por la vacuolización de las células basales. Esto va a causar que se formen ampollas grandes, como lo vemos en la imagen, y estas se van a encontrar tensas. Esto va a permitir que no se rompan con facilidad y con frecuencia las vamos a encontrar en áreas como los muslos, los antebrazos, la región inguinal y las axilas. Y en cuanto a esta enfermedad o patología, va a seguir un curso crónico pero autolimitado y las ampollas van a tender a curarse sin dejar cicatriz si no hay una complicación de esta infección. Aquí igual no lo coloqué porque no se abordaba tanto en el libro, pero pues me gustaría comentarles que el tratamiento se basa en el uso de glucocorticoides sistémicos y también de inmunosupresores que van a ayudar a controlar la inflamación. Es importante mencionar también que este pemfigoide suele ser menos grave que el pénfigo vulgar y los pacientes no llegan a presentar como un deterioro general significativo como es en el otro caso. Otra variante que abordé aquí es el pemfigoide gestacional. Este pemfigoide gestacional también es conocido como herpes gestacional y es una forma rara del pemfigoide ampolloso. Suele aparecer en el embarazo, típicamente aparece en el segundo o en el tercer trimestre. En cuanto a la patogenia, al igual que el pemfigoide ampolloso, es de tipo autoinmunitaria y va a ser caracterizada por la presencia de anticuerpos o inmunoglobulinas G que se van a dirigir contra el antígeno del pemfigoide ampolloso. Como les coloqué anteriormente, pues se considera que este antígeno es el colágeno tipo 17 y estos anticuerpos lo que van a causar es una respuesta inflamatoria, lo que a su vez va a desencadenar una formación de ampollas subepidérmicas. Y en cuanto a las características clínicas, este se va a manifestar como una erupción pruriginosa que va a comenzar en el abdomen y se puede extender a otras partes del cuerpo. Estas ampollas también van a ser tensas y van a aparecer en la periferia, pues placas eritematosas. A menudo esta enfermedad va a mejorar y va a tener una resolución posterior al parto, pero uno de los problemas es que también puede aparecer en embarazos futuros. Y el tratamiento en este caso también incluye el uso de glucocorticoides tópicos o sistémicos para poder como controlar estos síntomas, pero es importante como manejarlos con mucha precaución para minimizar como el riesgo que puede haber tanto como para la madre como para el bebé. Ahora vamos a continuar con la dermatitis herpetiforme, que ya es el último tipo de estos trastornos ampollosos. Como que este tema era como la parte más chiquita del sistema tegumentario. Y en cuanto a la dermatitis herpetiforme, esta es una enfermedad ampollosa autoinmunitaria que está estrechamente relacionada con la sensibilidad al gluten y llega a presentarse en una fracción de los pacientes que tienen enfermedad celíaca. Se dice que generalmente pues el 80% de estos pacientes pueden llegar a presentarla y se desarrolla comúnmente en hombres de 20 a 40 años con esta sensibilidad al gluten. Por ello, el tratamiento principal es una dieta estricta en la cual pues se eliminen todos estos productos o estos alimentos que contengan gluten, lo que puede ayudar a controlar como la enfermedad y evitar que vuelvan a aparecer las lesiones. Y pues como les coloqué aquí
es de una imagen y se va a caracterizar por vesículas y pápulas que son muy, muy, muy pruriginosas y van a aparecer de forma simétrica en las superficies extensoras del cuerpo, como los codos, las rodillas, incluso algunos pliegues. En cuanto a la patogenia, se dice que las lesiones en este caso se van a agrupar de manera similar a las del herpes, por eso de ahí viene su nombre, ¿no? Dermatitis herpetiforme. A menudo los pacientes también van a presentar como lesiones costrosas debido a que el prurito tan intenso que presentan pues los lleva a rascarse y a romper las vesículas. Y aunque las remisiones son posibles, la enfermedad pues es crónica y suele ser muy molesta. Por eso como que nuestra solución más grande para esta enfermedad es que los pacientes pues eliminen el gluten de su dieta. Esta dermatitis pues también va a estar relacionada con la predisposición genética que tengan estos pacientes, como ya les dije, a la intolerancia al gluten, y se da mucho en los haplotipos HLA-B8, DR3, DQ2 y DQ8, como aquí está en el esquemita, pues son como los factores genéticos. Y los anticuerpos o las inmunoglobulinas de tipo A se van a dirigir contra la gliadina, que es una proteína que se encuentra en el trigo. Y esto va a generar una reacción cruzada contra las transglutaminasas tisolares y el endomicio, lo que va a causar como la aparición de estas ampollas, debido a que los anticuerpos se van a depositar en las puntas de las papilas de la dermis y pues posteriormente van a desencadenar una reacción inflamatoria que va a llevar a la formación de estas vesículas subepidérmicas. En cuanto a la morfología, pues como mencionamos anteriormente, se presentan lesiones bilaterales y simétricas, que pues también se van a encontrar agrupadas y van a afectar las superficies extensoras, los codos, las rodillas, la parte superior de la espalda e incluso las nalgas. Histológicamente se van a observar como neutrófilos acumulándose en las papilas dérmicas y estos van a formar microabscesos que finalmente van a desencadenar la separación de la epidermis y van a provocar la aparición de esta ampolla subepidérmica. Por otro lado, el diagnóstico de este trastorno pues se va a realizar por medio de inmunofluorescencia directa, que nos va a permitir visualizar los depósitos de los anticuerpos en la piel. En este caso, pues vamos a ver este patrón formado por los depósitos granulares de inmunoglobulina A y van a ser discontinuos, se van a localizar selectivamente en las puntas de las papilas de la dermis. Uno de los aspectos más importantes y que me gustaría recalcar aquí es que los depósitos granulares de la inmunoglobulina A en las papilas de la dermis van a ser como el rasgo más distintivo de esta enfermedad. Y pues también en cuanto al tratamiento de estos trastornos ampollosos, los 3 que mencioné, pues se va a basar como en la inmunosupresión. Generalmente se va a realizar con corticosteroides y esto nos va a ayudar a controlar la inflamación y prevenir que haya una progresión de la enfermedad. En conclusión, los trastornos ampollosos son un grupo de enfermedades, todas autoinmunitarias, complejas, las cuales van a afectar la adhesión entre los queratinocitos del epidermis. Y pues estos trastornos van a variar en cuanto a la gravedad y al manejo, pero todos comparten el rasgo común de que se forman ampollas, ¿no? Por otro lado, el que se diagnostiquen de manera temprana y el tratamiento adecuado van a ser como lo más importante o el punto clave para mejorar la calidad de vida del paciente y evitar que haya alguna complicación. Y bueno, eso sería todo de los 3 trastornos. Les digo que es algo muy cortito y pues no quería como desarrollar más porque pues en sí todo es muy repetitivo y considero que eso fue lo más importante. Y cualquier cosa pues me pueden decir y gracias por su atención.